Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Aprender a Volar con terapeutas invitadas, invitados. Hoy estamos, ¿en qué capítulo estamos? En el número 64, gente, 64 programas que me soportás balbuceando todo el tiempo. Bueno, hace 43 años que me soportás balbuceando. Se ríe nuestro invitado. Bueno, él se llama Juan Diego Gallego, es osteópata, quiropraxia, kinesiología holística. A mí se me empieza a trabar la lengua. Hace programación neurolingüística. Por lo menos te divertí, Juan. Sí, hay que reírse. Después de todo el lío. Técnicas manuales, quiromasaje, masaje deportivo, drenaje linfático. Con razón te quiere entrevistar mi hija. Reflexología podal, masaje profundo, Siriax. Esa sí que me la perdí, no la escuché nunca. Masaje tailandés, descodificación biológica, taoísmo, 5 elementos, posturología y cadenas musculares. Cadenas musculares. Muy bien. Hoy nos viene a hablar sobre kinesiología y salud, una visión holística. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, Estoy medio Patricia. payasa hoy, bancable. Hay que reírse, hay que No soy reírse. así. Sabes que reír alarga nuestros telómeros y nos hace vivir más, o sea que riamos, ¿no? Sí, mirá cómo llegué a los 56 años, mirá. Sin una Mira. arruga de tanto reírme. Claro que sí. Bueno, lo primero que te voy a preguntar es, ¿cómo llegaste a las terapias holísticas? ¿Qué te trajo hasta acá? Pues, ¿cómo llegué? Mira, yo empecé formándome en el ámbito sociocultural. No sé si ahí en Argentina existe, aquí en España hay para trabajar como en servicios sociales. También. Y bueno, después de terminar hice las prácticas y trabajaba con niños problemáticos, con familias en riesgo de exclusión social. Y la verdad que fue un trabajo muy duro, porque eran personas que necesitaban mucha atención y yo me daba cuenta de que, solamente hice las prácticas porque nunca llegué a trabajar de eso, pero en las prácticas me di cuenta de lo mal que estaba montado el sistema. O sea, era como, hay que hacerlo porque dicen que hay que hacerlo, pero no se le estaba dando la atención que yo creía que necesitaban las personas. Necesitaban una atención mucho más personalizada, ¿no? Bueno, ahora ya sabemos Y por qué, ¿no? claro, Chan. total, total. ¿Y qué pasó? Que, bueno, pues no me vi trabajando ahí, yo no me vi trabajando en el ámbito sociocultural, así que también estaba en un momento de mi vida donde tampoco me encontraba, tampoco sabía dónde estaba un poco perdido, era muy joven. Y me fui a Madrid y me vino, ¿sabes? Estas cosas, ¿no? Que de repente aparecen, ¿no? Es la sincronicidad. Y vi en un sitio un curso de quiromasaje. Y yo decía, pues un curso de quiromasaje, qué interesante, ¿no? Voy a probar. Y la verdad que lo hice, me gustó mucho. Aparte me sentí, pues era como que encontraba un lugar donde estaba conmigo mismo, encontraba una paz con la persona. Luego me veía el contacto con la piel, con la energía, con lo que podía transmitir, con lo que me transmitía la persona. Y en ese camino empecé a estudiar, descubrí la osteopatía y bueno, una cosa me llevó a la otra, ¿no? Empecé a ver que la osteopatía estaba muy bien porque trabajaba desde un ámbito mecánico. Dicen que los osteópatas somos los mecánicos del cuerpo, pero aún así yo veía que las personas que venían a verme repetían patrones de lesión, ¿no? Entonces empecé a hacerme preguntas, empecé a cuestionarme que había algo que estaba fallando, que yo no estaba haciendo bien. Y al final me di cuenta que se me estaba escapando la parte emocional y energética. ¿Mm? Y cuando empecé simplemente a hacer preguntas a las personas y a tener un trato como más íntimo, ¿no? Con los pacientes, me di cuenta que esto era como un poco mágico, ¿no? Porque las personas empezaban a cambiar ciertas cosas. Pero claro, en aquel momento yo lo hacía desde la ignorancia, dando consejos, ¿no? Y Y
fue entonces cuando, claro, cuando entendí que los consejos, hay que tener mucho cuidado con los consejos que se dan, ¿no? Y vino la kinesiología, fue cuando vino la kinesiología, fue cuando vino la programación neurolingüística, cuando aprendí a preguntar a las personas, cuando aprendí también a comunicarme conmigo, ¿no? Porque fue un poco de la mano, fue un poco un trabajo personal y también un trabajo profesional, o sea, fui aprendiendo en los dos ámbitos. Y en ese camino conocí la kinesiología. Maravilloso, muy Mm. bien. Bueno, acá Luis está saludando, Lady está saludando, buen día Hola a para todos. todas, todos. Les cuento que mientras Juan está hablando, ustedes pueden escribir por el chat alguna pregunta que tengan. Yo ya en un ratito les comparto los datos de Juan. De todas maneras, saben que después el programa va a estar subido a YouTube y ahí se pueden suscribir, apretar la campanita y dar likes y poner todo lo que tienen que poner y compartirle, hacer todo lo que, todas esas cosas para que el canal de Aprender a Volar crezca, y abajo van a estar los datos de Juan nuevamente, ¿sí? Bueno, arranquemos. ¿Qué es la kinesiología, Juan? Mm. La kinesiología, primero me gustaría hacer una diferencia porque en Latinoamérica conocéis la kinesiología, pero conocéis un tipo de kinesiología que es lo que en España llamamos la fisioterapia. ¿Sí? Es, digamos, una terapia mecánica, es lo que yo te explicaba antes de la osteopatía, ¿no? Okay. Se trata al ser humano desde la mecánica, desde el tejido. La kinesiología que yo trabajo es una kinesiología holística. Por eso la palabra holismo yo creo que es muy importante hacer hincapié en esto, ¿no? Entonces, kinesiología, tal y como la conocemos aquí, comenzó en Estados Unidos, perdón, con el doctor Goodhair, el doctor Buen Corazón, me encanta su apellido. Mira. Este hombre era un médico, era quiropráctico, era acupuntor, tenía mucha formación, ¿no? Fue un hombre que empezó a investigar en muchos campos de la salud y se dio cuenta que trabajando con los músculos respondían ante un estímulo. Entonces, esto fue evolucionando y este hombre empezó a incorporar dentro de su terapia pues correcciones desde la acupuntura, desde la quiropraxia, desde la osteopatía, y creó, digamos, una forma de comunicarse con el ser humano, con el paciente, a través de un test muscular. Y digamos que entonces el test muscular se convierte en una herramienta de biocomunicación, porque tú al cuerpo lo sometes a un estímulo y el cuerpo siempre responde. En mi caso, yo trabajo con cadenas musculares, entonces, digamos que una persona, cuando está tumbada en la camilla, bueno, puede estar de pie, si tú la sometes a un estímulo, como puede ser una emoción negativa, algo que le esté molestando a nivel bioquímico, como, no sé, azúcar, carne, cualquier cosa que le pueda estar alterando el sistema, esto va a hacer que su cuerpo, sus cadenas musculares, den un cambio. ¿Sí? Digamos que, no sé si me puedes ver, si yo tengo los brazos así y yo someto a mi cuerpo a un estrés, las cadenas musculares quedarán así. ¿Sí? Automáticamente cambia las cadenas musculares. ¿Sí? Entonces, si vamos al origen de esto, tenemos que entender cómo funcionan las células. Tenemos que entender que las células, cuando tú sometes a una célula a un estrés, la célula lo que hace es encogerse. ¿Sí? Ok, te iba a preguntar eso. ¿Cómo lo podés Claro, explicar para nosotros que exacto. no entendemos de qué estás hablando? Lo va a entender, lo voy a entender. Ok. A nivel celular, las células, cuando sometemos una célula a un estrés, cuando el cuerpo humano vive en estrés, la célula está encogida, ¿sí? Se esconde. El ser humano durante millones de años ha vivido de dos formas, creciendo o protegiéndose, ¿sí? Cuando crecemos, estamos evolucionando, estamos bien, estamos felices, pero si tenemos algún estrés que nos rodea, ya puede ser un estrés ambiental, un estrés bioquímico, puede ser un estrés emocional, cualquier cosa que nos pase con la pareja, con el trabajo que no nos Ajá. gusta, ¿sí? Interno o Cualquier estrés, externo.
interno o externo. Ajá. Esto lo que va a hacer es que nuestras células estén en modo de protección, en modo de ahorro energético, ¿sí? Porque lo que busca es el equilibrio energético en todo momento el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Las células, al estar en ese modo de protección, nosotros, si esto lo hacemos grande, a nivel de la kinesiología, vemos que en el músculo pasa exactamente lo mismo. Las fibras musculares se acortan. Como por arte de magia, yo hago una pregunta y yo testo, y si eso está estresando a mi organismo, hará un cambio en las cadenas musculares. ¿Sí? Wow. Se Mira. hace de muchas formas. El testaje que yo trabajo es de un osteópata belga que se llama Rafael Banasch. Este hombre descubrió ese testaje con las cadenas musculares teniendo a los pacientes tumbados boca arriba y se daba cuenta que cuando les tiraba de los brazos, si les hacía ciertas preguntas y el paciente se estresaba por algo, sus brazos les cambiaban, ¿no? Entonces, este hombre empezó a desarrollar ese testaje y lo unió con el testaje de Goodhair, ¿sí? En Estados Unidos. Fue como, digamos que la evolución ha sido un compendio de muchos formas de probar, cómo testar, cómo preguntar al cuerpo, ¿sí? Sería Ajá. como, el testaje es cómo pregunto al cuerpo y cómo el cuerpo me devuelve una respuesta, porque el cuerpo siempre responde, siempre. Ok. De hecho, la kinesiología puede ser, pienso que es la terapia del futuro, porque si tú le puedes preguntar al cuerpo qué le pasa, qué te pasa, y el cuerpo te puede responder, es que es súper fácil esto. Es una revolución. El único Claro. inconveniente, o los dos únicos inconvenientes que yo veo en la kinesiología, es que tampoco son inconvenientes, simplemente aprender a hacerlo. La kinesiología te da una respuesta binaria, sí o no. Tú no puedes preguntarle al cuerpo, ¿qué necesitas hoy? El cuerpo no te va a hablar. El cuerpo te responderá con un cambio en las cadenas musculares. O sea, te va a decir sí o no. Ok. ¿Sí? Entonces, esto es un límite con el que tenemos que trabajar los kinesiólogos. El otro límite que yo veo es el propio kinesiólogo, porque pienso que la limitación mental o emocional que pueda tener un terapeuta, un profesional, una persona, es lo que va a limitar el trabajo con otra persona. ¿Sí? Porque si yo tengo, por ejemplo, yo te cuento en mi caso que hasta hace poquito tiempo era la parte sutil. Ahora te comentaré los 5 cuerpos de la kinesiología. Uno de ellos es el cuerpo sutil. Para mí el cuerpo sutil no terminaba de entenderlo, no terminaba de hacerlo mío. Y cuando yo hacía mis primeras sesiones de kinesiología, casi nunca me salía el cuerpo sutil, casi nunca me salía el cuerpo sutil, era como por arte de magia y decía, a ver si me va a salir. Pero si alguna vez me salía, empezaba a ponerme nervioso porque decía, uff, no lo voy a saber hacer, correcciones que no termino de entender, hasta que lo aprendes. Cuando aprendes y cuando lo haces tuyo, por eso te digo, el límite puede ser el que tú te impongas. Mira. Bueno, ahora Mm. ya nos vas a contar. Antes de eso, contanos qué es el holismo, que hablaste antes también de holismo. Vale, el holismo va de la mano. Digamos que hablar del holismo es hablar de lo contrario a lo que sería la segmentación, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que en la medicina occidental que conocemos, cuando vamos al médico, hay mucha segmentación, hay subdivisión, o sea, hay traumatólogos, hay digestólogos, hay urólogos, hay de todo, hay muchos especialistas, ¿sí? Ujú. Entonces, vamos a un especialista, este especialista nos hace una serie de pruebas, de test, no entiende lo que es, no encuentra una solución, te deriva a otro especialista, este especialista tampoco, te deriva a otro y al final acabamos mareados yendo de uno para otro y nadie nos sabe decir qué nos pasa. Claro. Sí, 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 totalmente. Hola, hola.
Hola, Juan. Dale, Venga, al tema. entonces, como estábamos hablando, para hablar de holismo tenemos que hablar de cómo funciona, ¿no?, la medicina ahora mismo, con la segmentación, la subespecialización, ¿no? Entonces, el holismo surge como una solución a todo esto. Es como el ser humano no es subespecializaciones. O sea, de hecho, la enfermedad aparece como una polaridad, ¿sí? Como centrarse en una parte de, del extremo, ¿no? Claro. Entonces, lo que tenemos que buscar es justamente la unidad. Claro. Y el holismo lo que habla, lo que busca es entender al ser humano como un ente que está formado por energía, por bioquímica, porque somos lo que comemos, somos lo que respiramos, somos lo que pensamos, somos lo que sentimos, ¿sí? Claro. Y somos la energía de la que nos rodeamos. Entonces, el holismo y la kinesiología trabajan desde ese lugar, ¿no? Desde el ver al ser humano como un conjunto, no como partes en sí mismo. ¿Sí? Exactamente, exactamente, muy bien. ¿Y cuáles son las diferencias entre kinesiología? Che, qué trabada que ando hoy. Me trato de sacar las papas de la boca, pero no me sale. El yogur, sacarse el yogur de la boca. Bueno, diferencias entre kinesiologías. Diferencias entre kinesiologías es básicamente es lo que te hablaba antes, porque muchas veces cuando le hablas a las personas sobre kinesiología holística, como la entendemos en España, pues hay que hacer referencia a lo que te decía antes, ¿no? A la kinesiología como se conoce en Latinoamérica, ¿sí? Okay. Y luego, una vez hablado esto, también es importante porque han surgido muchas kinesiologías que para mí es darle un nombre comercial, porque al final de lo que se trata es de encontrar el equilibrio, ¿no? Y para encontrar el equilibrio, la terapia tiene que integrar la parte energética, la parte emocional, la parte bioquímica, la parte mecánica y la parte sutil. Sin integrar todo esto, para mí no es una terapia completa, porque igual se escapa, ¿no? Se escapa mucha información. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es la relación entre las emociones y las enfermedades? Bueno, yo pienso que todo. Y en ese camino del que te hablaba antes, cuando como osteópata yo veía que los pacientes repetían patrones y yo empezaba a investigar sobre sus comportamientos, sobre cómo se sentían, y me daba cuenta que no estaban comunicándose bien, realmente no sabían ni lo que sentían, o no sabían expresar lo que sentían, o no sabían gestionar las cosas que les pasaban, ¿no? Entonces, todo el mundo de las emociones, al final, es un campo tan desconocido, pero tan importante, porque somos seres emocionales, somos seres que pensamos, que gestionamos emociones continuamente y que quizás no le estamos dando la importancia que debería. Y yo me he especializado dentro de la kinesiología. Hay una cosa que me gusta mucho, que es las cadenas musculares, la posturología, y he visto que en función de cómo nos sentimos, en función de cómo nos comportamos, damos a nuestro cuerpo una forma. Por ejemplo, si yo me paso el día en una posición de protección porque estoy triste, porque necesito resguardarme, porque no me siento cómodo en el mundo, porque siento que el mundo es hostil. Si paso mucho tiempo así, mis cadenas musculares se van a adaptar a esa postura. Voy a utilizar mucho las cadenas musculares anteriores y cuando me dé cuenta voy a estar así, todo chepado. En cambio, hay personas que se ven los dueños del mundo, van por el mundo, cabeza bien alta y tienen toda la espalda bien recta y quizá tienen otros problemas que vienen por otro lado, ¿no? Porque siempre hay un problema que se escapa. Pero de lo que se trata es que las cadenas musculares dan forma a nuestro cuerpo en función de cómo nos sentimos, cómo nos comportamos ante la vida.
¿sí? Entonces, hay una secuencia que es yo pienso, en función de cómo yo pienso, yo me siento, en función de cómo yo me siento, yo me comporto. Esto crea un comportamiento en mí, crea un carácter, crea una forma de ser, y esto repetido durante muchos años en la vida, pues al final crea una tipología postural. Entonces, para mí ahora es muy fácil cuando a una persona leer en postura cuál es su carácter, sin conocerla. Puedo leer en una persona si es una persona pues que necesita estar en contacto con la familia, si necesita estar en contacto con la tierra, ¿no? Una persona muy tierra. O puedo leer si es una persona perfeccionista, ¿sí? Porque hay una serie de huellas que se marcan en su cuerpo, o si es una persona muy mental, ¿sí? O quizá una persona muy abierta, que le gusta mucho relacionarse con los demás, ¿sí? Hay diferentes tipologías que están relacionadas con diferentes comportamientos. Justamente son 5 comportamientos que están relacionados con los 5 elementos de la medicina china, Ah, porque mira, va muy de la mano esto. ahora nos Y contás, es muy acá, divertido verlo, porque ir por la calle y poder conocer a las personas sin tener que preguntarle nada, claro, para mí es muy divertido. Y cuando la gente viene a consulta y en el primer estudio biomecánico que le hago, le empiezo a decir cosas sobre su carácter, pues se quedan muy sorprendidas de decir, bueno, y este tío cómo sabe que yo soy perfeccionista o que yo necesito, me gusta estar con la familia, ¿no? Es muy claro, bueno, es muy bueno. claro. Para Ac- mí me divierte mucho y claro, es como una puerta de entrada muy potente para que la persona se abra. Porque a una persona nunca te va a decir, no, es que yo soy muy perfeccionista. Yo quizá voy a ver en su espalda que hay unas huellas muy típicas y a lo mejor desde la biomecánica voy a corregir esto. Pero cuando pasen 15 días o 20 días o un mes y esta persona me vuelva a llamar y me diga, es que vuelvo a tener el dolor, yo le diré, claro, es que he corregido solamente la biomecánica, pero si ahora nos centramos en tu perfeccionismo, en por qué necesitas ser perfeccionista, ¿qué te ha llevado a ser perfeccionista? Porque quizá fue que en algún momento en tu vida tú aprendiste que necesitabas ser perfeccionista para demostrar a alguien, normalmente son los padres, que tú las cosas las haces perfectas, para que te den esa aprobación, porque lo que buscabas era amor. Pero quizá ahora llega un momento en el que tú ya eres adulto y ya no necesitas que tus padres te digan que necesitas hacerlo todo perfecto. Entonces ahí se produce un cambio de chip, ¿sí? Y la persona empieza a ver que no era necesario ese perfeccionismo, ¿no? Y que puede vivir su vida pues desde otro equilibrio, ¿no? Siendo más, buscando más el contacto con la tierra, ¿no? O, bueno, buscando el equilibrio con los otros 5 elementos. Ok. Acá Héctor dice que suena a bioenergética. ¿Sí? Claro, claro. Suena bioenergética, ¿sí? Sí, 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 claro. Yo siempre digo que al final terapias hay muchísimas, hay terapias increíbles y al final todas tienen el mismo denominador común, que es buscar el equilibrio, ¿no? claro. Entonces, cada terapia lo hace como sabe, como le resuena, cada terapeuta lo hace como le resuena. A mí me gusta de esta forma, hay otras personas que lo hacen desde lo sutil, o bueno, cada uno busca la terapia que más le gusta, pero sí, se parece a la bioenergética y también a la terapia de polaridad, un poquito a la terapia de polaridad. Ah, mira. Bueno, y ya que hablaste tanto de los 5 elementos y todo esto, ¿de qué se trata eso? ¿O nos podés contar algo sobre eso? ¿Cómo, cómo? Perdona, te dejé de Estabas escuchar. hablando de los cinco Sí. elementos, de las posturas y los 5 elementos. ¿De qué se trata eso? Ujú. Sí. Me dio curiosidad. Bueno, sabemos que en medicina china, sí, el taoísmo habla de que el equilibrio se produce cuando tenemos a los 5 elementos trabajando con nosotros, ¿no? O trabajamos para los 5 elementos, o los 5 elementos forman parte de nosotros. Y los 5 elementos son, en orden, la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua, ¿no? Estos 5 elementos, digamos que los taoístas en medicina china ellos siempre miraron cómo funcionaba la naturaleza, ¿no? Y entendieron, crearon un método de salud, ¿eh? Donde buscaban restablecer el equilibrio
fijándose en cómo la hacía la naturaleza. Tanto los 5 elementos, la madera, digamos que es la primavera, ¿sí? El fuego, digamos que es el verano, el otoño es la tierra, después viene el metal, después viene el agua, ¿no? Que es el invierno. Entonces, estos 5 momentos de la vida también tienen que ver con las personas. Cuando somos pequeños, cuando somos en la juventud, cuando somos adultos, cuando somos maduros y en la senectud, ¿no? Cuando somos personas ya mayores que nos acercamos a la muerte. Y esto dentro de las cadenas musculares, pues cada cadena muscular tiene asociados unos músculos que están relacionados con un elemento. Sí, por ejemplo, el elemento de la madera tiene asociados los músculos, digamos, laterales y dan la característica a las personas que son personas muy extrovertidas. ¿Sí? Por ejemplo, la cadena del agua, digamos, son personas muy mentales y personas que buscan todo el tiempo, digamos, que la acción y el producir, el tomar acción rápido, ¿no? Suelen ser ejemplos ejecutivos o deportistas de élite, personas que están todo el tiempo en la acción, ¿sí? Entonces, lo que buscamos hacer con todo esto es que igual que los 5 elementos tienen que estar en equilibrio, ¿sí? Para que no haya un desajuste o no aparezca un síntoma, pues con las cadenas musculares ocurre lo mismo. Si nosotros estamos utilizando una cadena muscular porque estamos en un extremo del comportamiento, nos estamos comportando de una forma muy extrema, como en el caso que te comentaba del perfeccionismo, ¿sí? Pues lo que buscamos es trabajar el resto de cadenas musculares para que haya un equilibrio, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de una polea. Si yo tengo una polea y yo tracciono de un extremo de la polea, el otro extremo se va a cortar, ¿sí? Las cadenas musculares funcionan igual. Si yo tracciono de un lado de las cadenas musculares, el otro lado va a ser donde aparezca el síntoma. Pero nosotros estamos acostumbrados a que cuando vamos a un fisioterapeuta o a cualquier otro terapeuta que no sea holístico, va a tratar solamente donde aparece el síntoma, ¿sí? Pero el problema no está aquí, porque esta polea es la que está sintiendo, digamos, la consecuencia. El problema está aquí. Tenemos que devolver a esta polea a su sitio. Y esto se hace por medio, bueno, de una terapia específica y también, por supuesto, corrigiendo desde la mente, desde la emoción, ¿no? Que ha llevado a la persona a tener ese comportamiento. Ok, muy bien. Qué maravilla. Bueno, ojalá pudiéramos encontrar, creo que estamos en el camino, ¿no? Encontrar el equilibrio en todo y entender que somos un todo. Sí, ojalá. Estamos en el camino, yo creo. Estamos ojalá, ahí cerquita. en eso estamos trabajando, ojalá. Ok. Juan, decime, ¿qué te parece si hacemos, si le entregás tu regalito ahora a la gente y después seguimos charlando un poquito? Pues ya son 13:08, ¿sí? Entonces sí, habías me hablado parece de estupendo. A ver cómo lo puedo hacer, porque ahora... de las técnicas de autotratamiento Dime. para reducir el estrés, habías hablado. Sí. Os voy a enseñar una técnica que se utiliza en kinesiología, que se llama anclaje de cuerpo. Y es una técnica que se utiliza para interconectar los hemisferios cerebrales. Es una técnica muy sencilla, pero muy potente, que lo que busca es justamente armonizar energéticamente al individuo, al ser. Muchas veces sabemos que vamos corriendo durante el día, que a lo mejor estamos haciendo algo y de repente tenemos un poco de estrés, ¿no? De la vida diaria, pues justamente este ejercicio sirve para eso, para tomar tierra y para relajarse. Entonces, a ver si lo puedo, porque estoy con el móvil, a ver si lo puedo desde aquí. A ver. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos paramos? A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Sí, hay que hacerlo de pie. Ok. Hay que hacerlo de pie. Vale. A ver. Vale. No sé si se me ve bien. ¿Los pies se me ven desde ahí? No, los pies no. Hasta los gemelos casi.
A ver si lo puedo poner desde aquí. Vale, pues a ver si lo puedo poner desde aquí. Desde aquí sí, ¿verdad? Ahí sí, ahí se te ve. ¿Sí? Ajá. Perfecto. Vale, pues vamos a cruzar el pie izquierdo sobre el derecho. ¿Sí? Sí. Pie izquierdo sobre el derecho. ¿Me sigues? Sí, perfecto. Perfecto. Los brazos los vamos a poner paralelos, mano con mano, las dos manos así. Exacto. Y vamos a cruzar de esta forma, tocándose las palmas de las manos. ¿Sí? Así. Y así vamos a cruzar los dedos en esta postura. Ok. Y ahora vamos a dar la vuelta así. Por dentro, perfecto. Y nos vamos a quedar así, un minutito, con los ojos cerrados. Y vamos a hacer una inspiración profunda, respirando lentamente. ¿Sí? Y ahora vamos a descruzar los pies. Vamos a descruzar los brazos. Y vamos a poner los dedos en esta posición y cerca del plexo solar. ¿Sí? Esta parte, esta última parte del ejercicio es lo que se llama integración, ¿sí? Y nos sirve para conectar los hemisferios cerebrales. Vamos a hacer una respiración profunda. Y con esto podemos continuar el día mucho más centrados, mucho más organizados y con nuestros hemisferios cerebrales conectados. ¿Ya está? Vuelvo a mi sitio. Ah, mira. ¿Y esto qué Ya es lo está. qué es lo que nos Es tan hace? sencillo. Una maravilla. Nos ayuda a conectar los hemisferios cerebrales. Es lo que te decía, cuando estamos en un día donde estamos muy agotados, muy estresados, que quizás que concentramos, para la falta de concentración es muy potente. Justamente lo que sirve es esto, a través de los polos, sabes que el cuerpo humano tiene polo positivo y polo negativo. Entonces, lo que hacemos es conectar estos dos polos y a través también de los hemisferios vamos a interconectar todo nuestro campo energético, ¿sí? Vuelvo a conectar esto. ¿Se puede escuchar hacia ahora? Te estoy escuchando, ¿eh? Sí, es un ejercicio muy sencillo, pero que... Me escucha bien, vale. Pero que yo pongo en práctica mucho porque cuando viene un paciente que a lo mejor está llegando tarde o llega un poco ajetreado, desconcentrado, le hago esto y es la preparación para empezar. Digamos que si no hago esto, la terapia, la axiología, la sesión de kinesio no va a ser tan potente. Porque va a haber interferencias, digamos. Sí, la persona va a estar con esto fuera. Exacto. Como que bajó. Ok, acá... Exacto, es como tocar tierra. Ok, Héctor dice que mareada, jaja. ¿Te mareaste? Sandra dice, ¿estos ejercicios tienen que ver con gimnasia cerebral? No te he escuchado. Sí, estos ejercicios... Es que no sé si es la conexión o es... Yo te escucho. Sí. Yo te escucho. Pregunta si estos ejercicios tienen que ver con gimnasia cerebral. Espérate, no te escucho. No sé si es por el móvil o es la conexión. A ver. Bueno,
Hola, hola, ¿me estás escuchando? ¿Ahora? Hola, hola, ¿me escuchas? Te escucho, ahora te Ok, escucho. bueno. Entonces, Sandra pregunta si estos ejercicios tienen que ver con gimnasia cerebral. No tiene que ver directamente, pero indirectamente mucho. O sea, la idea no es esa, pero indirectamente, por supuesto, potencia muchísimo. Digamos que el brain gym, la gimnasia cerebral, se utiliza como el pretest en kinesiología para armonizar todo el campo energético. O sea que indirectamente mucho, claro que sí. Perfecto, perfecto. Hablamos un poquito sobre la enfermedad como aprendizaje. ¿Por qué se habla de que la Es un tema muy enfermedad... interesante la enfermedad como aprendizaje. Es un tema muy interesante, pero a la vez un tema que tiene mucha controversia, ¿no? Porque cuando yo hablo de que la enfermedad en realidad es algo positivo, pues, o que el síntoma es algo positivo, la gente me dice que estoy un poco loco. A mí me dicen lo Pero yo mismo, sigo así que no pensando importa. que el tener un síntoma es la forma en la que nuestro cuerpo eh, utiliza, manifiesta que hay algo a nivel de la conciencia que nosotros no estamos llevando luz, que hemos escondido ahí, metido en un rincón y que no hemos olvidado de esto continuamente, ¿no? Entonces el síntoma es esa luz que aparece ahí, ese mensaje, esa luz de alarma, ¿no? Que aparece diciendo, oye, que estoy aquí, que necesito que me mires, necesito que te intereses por esto. Yo siempre pongo el ejemplo de un coche, ¿m? Donde nosotros, si se enciende una luz en el coche, nosotros rápidamente lo llevamos al mecánico, ¿no? Nosotros no cogemos y nos metemos ahí en el panel de control del coche y le cambiamos la bombilla y ya está, ¿no? Pues con el cuerpo pasa lo mismo, tenemos que escuchar el síntoma y tenemos que preguntar qué significa ese síntoma, ¿sí? Porque justamente el síntoma es donde está la respuesta. Ahí está la respuesta para solucionar algo. No se trata de poner una tirita, se trata de llevar luz ahí. A veces esto, pues justamente es doloroso porque hay que llevar, bueno, hay que remover muchas cosas. Lo estamos viendo, sobre todo en los casos de cáncer, ¿no? Que una persona cuando tiene un cáncer, quizá al principio con los tratamientos convencionales, ¿no? Con la quimioterapia, parece que lo soluciona, pero después vemos que a lo de los años vuelve a reaparecer. Y la persona ya es cuando empieza a decir, hostia, algo no está funcionando, ¿no? Algo no está yendo bien. Y ahí es cuando ya empiezan a investigar más profundo y cuando empiezan a tirar del hilo y a investigar otro tipo de terapias, como la kinesiología o la biodescodificación. Y se dan cuenta de que, bueno, que hay mucho que tienen que investigar y que llevar a la luz, ¿no? Para poder solucionarlo. Y solo de esa forma es cuando se soluciona, curiosamente. Claro. Es la forma de trascender algo, ¿no? Es la forma de aprenderlo. Ok. Te quería hacer una pregunta con respecto al ejercicio que nos regalaste. ¿Este ejercicio en qué Sí, momento se usa? ¿Puedo hacerlo todo el día? cuando quieras. ¿Cuántas veces? Yo personalmente lo utilizo por la mañana, ¿sí? Cuando me levanto, porque es una forma para mí de empezar el día centrado. Hay más ejercicios que me encantaría enseñar, porque por espacio no lo podría hacer aquí, pero todos esos ejercicios que justamente lo que preguntaba esta chica, no me acuerdo de su nombre, de la gimnasia Sandra. cerebral, de Brain Gym, cualquier ejercicio del Brain Gym me serviría para esto. Exacto. ¿Cómo has dicho? Sandra preguntaba. Es que se va el volumen a veces y no escucho. Sandra estaba preguntando. Ahora no te estoy escuchando otra vez. Ah, Sandra, sí. Es que Sandra. se va el volumen muchísimo. No sé si es solamente a mí o le está pasando a todo el mundo. No, yo te escucho ¿Es perfecto. solamente a mí? Sí, es solo a vos. Sí, los Cuesta. demás te Bueno, escuchamos. Te pues escuchamos. se va, no sé por qué, no sé si es. Es que ahora mismo estoy con el.
Ahora mismo estoy con el 4G y en principio bien, pero claro, me he quedado sin conexión wifi. Mm, Es muy fuerte. bueno, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchás ahora? ¿Me escuchás? No te escucho. Oh. Sí, te escucho, ahora te escucho, pero se va. Bueno, a ver si No te Luis, no escucho. me escuchás. Lee el chat. Chat. Ahora, Luis. Luis pregunta A ver si puedo porque estoy con el móvil. lee el chat. ¿Qué preguntas sobre el test? ¿Qué quieres saber sobre el test? A ver. ¿Me escuchás? A ver, el desbalance de los hemisferios cerebrales, sí, ahora te escucho, se debe también a las emociones, por supuesto. Por supuesto. Es que las emociones están metidas en todo el ajo. Siempre están metidas en todo el ajo. Tú imagínate que estás en el trabajo y has tenido una bronca con tu jefe, es que te ha alterado totalmente tu sistema. Energéticamente en ese momento está alterado. Entonces, en ese momento, si yo te cojo y te testo, volviendo a lo que explicaba antes, tus células van a estar en modo protección, en modo ahorro energético. Entonces, si yo te testo en ese momento, va a haber un cambio en las cadenas musculares. Tu cuerpo me está diciendo, necesito tratar esto, ha pasado esto. Ahora ya está el juego del terapeuta, ¿no? El juego del kinesiólogo de saber preguntar, de saber llevar la atención a eso que ha pasado, ¿no? Ajá. Pero para eso hay unos protocolos muy específicos que nos ayudan. Ok. ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchás bien ahora? ¿Algo? No te escucho. Oh. A ver, Hola, hola. qué desastre. Sí, te escucho, ahora mismo te escucho, pero después puedo escuchar. Bueno, se me ocurre, ¿no? Qué mal manejo de las emociones que tenemos, entre otras No, cosas, ¿no? ¿No es me que no te escuchás? escucho, Patricia. Mi No te escucho. vida. Bueno, no sé qué hacer contigo. No sabría decirte. Sí, Nada, nada. es un desastre porque hoy me está fallando todo. Hemos dado más tarde, me cortaron el wifi, es surrealista, ahora la voz no me llega. Bueno, nada, ¿no me escuchás nada? ¡Qué desastre! ¿No me escuchás nada? Yo creo que tengo algún ente energético por aquí oscuro, por encima de mi casa. Vamos a mandar Sí, sí, Reiki. ¿No escuchás nada de nada? sí, que se vaya, que se vaya. Ok, dale. ¿No me escuchás? Sí, ahora te estoy escuchando, Ok, ahora mismo sí. lo que decía es que tenemos un muy mal manejo de nuestras emociones. Sí, muy mal manejo, no nos han enseñado a gestionar bien nuestras emociones. De hecho, Porque, nos han enseñado a que hablar de emociones es algo, bueno, si eres hombre no puedes hablar mucho de emociones porque te hace débil, ¿no? También en las mujeres. La selva que tenemos en la calle, ¿no? Hace que no podamos ir por la vida hablando de emociones, que parece que tenemos que protegernos continuamente, ponernos un escudo. Pero claro, justamente ese escudo esconde muchos conflictos, ¿no? Y justamente lo que tenemos que hacer es quitarnos ese escudo, desaprender todos los condicionamientos que nos han enseñado nuestros padres, nuestros profesores, la televisión, los medios de comunicación, la sociedad, ¿no? Y justamente cuando aprendemos todo eso es cuando aprendemos a conocernos a nosotros mismos, aprendemos a, a saber quiénes somos en la vida, a saber dónde estamos, dónde queremos ir. Y eso trae muchas consecuencias, ¿no? Y entre ellas es, pues eso, estar en equilibrio y, y mandar a la enfermedad y al síntoma a una habitación ahí escondida que no la necesitamos, ¿no? ok, claro, porque escuché unas cuantas veces que dijiste, Otra vez te voy a ir. Yo te no digo me, que sí, pero no te escucho. no me escuchás. Bueno, nada, no tengo forma de arreglar No esto, sé qué Juan. hacer para escucharte. Te agradezco haber No, estado, no no, no, tengo no, forma, yo tampoco, porque antes cuando iba a la conexión wifi te escuchaba perfectamente, pero ahora con el no, 4G, pues no entiendo por qué. no. No entiendo por Bueno, qué, no sé cómo arreglar. No sé si es mejor dejarlo aquí y retomarlo en otro momento.
Sí. La verdad que me sabe fatal No importa. porque no me daría que pasar otra vez, pero Bueno, escucho. gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por haber estado. Gracias por Gracias, sí, gracias, te participar. entiendo. Gracias. Nos vemos Gracias a ti, la gracias a vosotros por próxima. estar ahí. Siento muchísimo todo esto. No Nos importa. comunicamos con gestos. Espero que haya otra próxima, ¿sí? ¡No! Que no parten las risas, que no parten las risas, aunque tengamos días oscuros, que no parten. Bueno, pues no, encantado, nos vemos en otra ocasión, ¿sí? Un placer, un placer. Gracias a Ya no vos. te escucho nada. Ya el ente Bueno. energético está por aquí, voy a ver si le pongo un incienso o algo para que se vaya. No importa, gracias, Gracias, chao. gracias, gracias, gracias. Y a Chao. ustedes, muchísimas gracias por acompañarme, por acompañarnos. Nos encontramos el viernes que viene a las 12:30 de Argentina, como todas las semanas. Gran Ahora sí te abrazo con escucho, es muy luz. fuerte. Chau, 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 chau.